Oramos. Padre, te damos gracias. Un Dios santo, 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 a quien hemos honrado y glorificado, y a través de estos cantos oramos que nuestra alabanza haya llegado como un olor fragante ante el trono de tu gracia, y que a la misma vez nuestros corazones estén preparados para recibir el día de hoy la instrucción de tu santa palabra. Así que pedimos que tu Espíritu Santo obre no solamente a través de los corazones de tus hijos y tus hijas, sino a través de este siervo que está aquí para hablar tu palabra de verdad. Y que la iglesia que nos hemos reunido y la que está en línea el día de hoy podamos ser edificados con el mensaje. Y si hay alguien que no te conoce, que hoy sea el día de salvación. Así que esa es nuestra oración el día de hoy. Nos ponemos a tus pies. Queremos escuchar tu voz. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Puede tomar asiento en esta mañana y vamos a ir inmediatamente a la escritura, que el día de hoy está muy buena para comenzar lo que estamos empezando en estas semanas. Bien, ¿cómo está la iglesia del Señor? ¿Bendecida, prosperada y en victoria? Amén, amén, con el Cristo de la gloria. Por ahí hay varios uruguayos, ya se nos pegó. Bien, el reloj profético se ha movido 11 segundos más. Las cosas están críticas, aunque a veces no miramos mucho las noticias ya. Las cosas están muy críticas, cualquier momento puede explotar cualquier situación. Pero lo más importante, hermano, no se olvide que estemos bien con el Señor. Eso es muy importante, que cuidemos nuestra comunión con el Señor día con día. Que cuidemos de no alejarnos del Señor, y si nos alejamos, corramos inmediatamente de regreso a una comunión íntima con el Señor. Porque ya huele a Cristo. Ahora, si huele a Cristo, el Señor está cerca y necesitamos estar nosotros esperándolo. Bien, el día de hoy vamos a ir al Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 22. Debido a que está próxima a la Semana Santa, o como le llamamos nosotros, el Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, vamos a agarrar una sección del Evangelio de Lucas, del Evangelio según San Mateo, de Marcos y también de Juan, para ponernos al día en las cosas que nos van a llevar a celebrar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso vamos a ir a Lucas 22. Más adelante le voy a pedir que vaya a Lucas 26 y a San Juan capítulo 12 para que esté preparado o preparada. El título del mensaje en esta mañana es El complot para prender a Jesús y matarlo. Yo le pondría más sencillo a esto, porque le pondría el complot, la unción y la traición, porque es lo que vamos a mirar el día de hoy aquí en el capítulo 26 de Mateo, juntamente con Lucas y Marcos y el Evangelio de San Juan. El tema es el Hijo del Hombre. Y estamos a unas semanas de recordar lo que mencioné ya, la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vamos a ver el día de hoy cómo empezó el plan, el proyecto el complot, más bien dicho, para llevar a Cristo a la cruz del Calvario o a la muerte. Ahora, sabemos usted y yo que la muerte y resurrección de Jesucristo siempre han sido el punto fundamental del cristianismo, la clave de la salvación y el núcleo del evangelio. El apóstol San Pablo en 1 Corintios habló de esto. En el capítulo 15, verso 14, escuche lo que él dijo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. En el verso 17 del mismo capítulo, repite lo mismo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Pero en el verso 20 asegura algo. Mas ahora dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Familia, la cruz y la tumba representan la cúspide, o la parte más alta de la historia redentora.
La ratificación del nuevo pacto se encuentra ahí. La expiación final del pecado y la personificación final de la misericordia divina. El objeto necesario de la fe salvadora y la única esperanza de vida eterna. Sin Cristo estamos bien fritos, no podemos llegar a ninguna parte. Por eso es necesario que podamos nosotros entender la importancia de esto. Con esto en mente, vamos a ir entonces al Evangelio de Lucas, capítulo 22, y vamos a mirar cómo empezó el complot, o cómo empezó la manera en que los se preparaban para ¿qué? Para llevar a Cristo a la muerte. Póngase de pie y vamos a Lucas 22, versículos 1 al 6, y vamos a leer para comenzar así. Así que de esa manera arrancamos calientitos el día de hoy. Estaba cerca la fiesta de la Pascua, dice San Lucas, los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. Tome asiento, por favor. Entonces, al arrancar nosotros el día de hoy la lectura, nos damos cuenta cómo comenzó todo este consejo, todo este plan malévolo para llevar al Señor Jesucristo a la muerte. Las Escrituras dicen en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, el por qué Cristo vino a este mundo, por qué Él se despojó de su gloria, fue para ir a la cruz y morir por nuestros pecados. Claramente el apóstol Pablo predica ahí el Evangelio. Vamos a mirar nosotros toda esta historia a través del Evangelio de Mateo en unos momentos más, versículos 1 al 16, para ver cómo nos da más información sobre este evento, el complot para llevar a Jesucristo a la muerte. Jesús había hablado muchas veces acerca de esto con sus discípulos. Cuando menos en varias porciones podemos leer en los evangelios que Él les hablaba directamente qué sucedería con Él cuando llegasen a Jerusalén. Por ejemplo, en Mateo 17, 22 y 23, dice que el Hijo del Hombre, dice, será entregado en manos de hombres y le matarán. Más claro, en el capítulo 20, versos 17 al 19, dice que el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. En pocas palabras, Jesús era claro en todo este asunto acerca de su muerte en la cruz del Calvario. Él había llegado, más bien que desde ahora había llegado una cadena imparable de acontecimientos que iban a empezar en la vida de Cristo, que terminarían con Él en la cruz del Calvario. Su última semana de ministerio terrenal se acercaba. Mateo nos dice que Jesús había terminado a lo largo de su ministerio los grandes sermones, como el Sermón del Monte de los Olivos, en capítulo 24 y 25. Y ahora iba a prepararse para lo peor en su vida terrenal. Punto número 1. Veamos la preparación para el infame rechazo. En Mateo capítulo 26, versículos 1 al 5. Yo se lo voy a leer, no se mueva usted de página, dice. O vaya a Mateo para que vamos a mirar más allí. Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, se refiere al contexto, el sermón del monte de los olivos, en el capítulo 24 y 25. Dice, les dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Y note lo que les dice enseguida, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Note, todo esto aconteció en la casa o el palacio de Caifás. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. En pocas palabras,
La ciudad de Jerusalén en esos días que se celebraba la Pascua estaba abarrotada de personas. El comentarista Josefo dice que para la fiesta de la Pascua en Jerusalén, note, se sacrificaban 250,000 corderos. Imagínese usted cuánto trabajo tenían que hacer los sacerdotes en el templo. Sacrificar 250,000 animales para la Pascua. La Pascua era una fiesta judía que les recordaba la liberación que Dios había hecho cuando se encontraban como esclavos en Egipto. O sea que Dios había sacado de Egipto a su pueblo. Para los tiempos de Jesús habían acontecido 1500 años de esta celebración que estaban a punto de celebrar aquí en este capítulo 26. El pueblo judío había vivido 400 años bajo el látigo de los egipcios, o sea que los trataban de lo peor. Sin embargo, el pueblo había clamado al Señor y Dios escuchó el clamor de su pueblo y les envió un libertador, a Moisés, a quien habían rechazado antes los judíos cuando tenía 40 años. Ahora que tenía 80 años, el Señor dice: es tiempo de que saques a mi pueblo de Egipto. Así que si usted tiene 60 años y se siente viejo, Moisés empezó su ministerio a los 80 años. Así que no está viejo usted todavía, ni yo tampoco. Y si quiere algo más, Noé lo comenzó cuando tenía 500 años. Así que olvídese. O sea que Dios envía un libertador para que lo sacara hacia la tierra prometida. Usted conoce la historia. Cómo Dios envió 10 diferentes plagas en contra de los dioses de los egipcios. Y la última plaga se trataba de que morirían todos los primogénitos. Desde el faraón, desde el palacio hasta la casa más pobre, morirían todos. La única manera en que el judío podía salvar su vida en esa noche que el ángel de la muerte pasara por Egipto era que ellos tenían que sacrificar un cordero a eso de las 2 de la tarde. ¿Y qué? ¿Qué tenían que hacer con la sangre? Tenían que pintar los dinteles de las puertas y el piso. De esa manera, cuando el ángel de la muerte viniese y pasase por ahí, al mirar la sangre, él pasaría. Por eso se llama la Pascua. En inglés, Passover se llama en inglés, la Pascua. Él pasaría y no mataría a los primogénitos de ahí. Josefo dice pues entonces que en la Pascua, en esa Pascua, se mataban o sacrificaban 250,000 corderos. De acuerdo a Éxodo, cada cordero debería ser para 10 personas. Entonces, si contamos el número de los corderos y las personas, ese tiempo en Jerusalén había 2.5 de millones de personas en ese lugar. Imagínense el gentío que había. Si usted conoce Jerusalén, nosotros tenemos el privilegio de haber ido ya, es una ciudad pequeña, no es muy grande, amurallada. A todos los restos del muro están allí todavía. Pero imagínese usted la cantidad de personas que había allí y la cantidad de corderos que tenían que sacrificar los sacerdotes en el templo, en promedio 2 o 3 horas. Dice la historia, fuera de la Biblia, que la sangre corría del templo hacia el valle de Cedrón, marcando una mancha roja totalmente. O sea que imagínese usted el episodio que había en esas Pascuas. Fue en esos días que Lucas 22:2, Marcos 14:1 y Mateo 26:3 y 4 dice que fue esta reunión en el patio de la casa del sumo sacerdote llamado Caifás. Tuvieron consejo, dice, para prender a Jesús por engaño y matarle. Note lo que hace el celo en contra de una persona, la envidia. Aún desde la primer familia en la tierra de Adán y Eva, hubo envidia entre 2 hermanos. ¿Lo recuerda usted? Caín mató a su hermano Abel por envidia, por celos. O sea que cuando nosotros tenemos celos de alguien, tenemos envidia de alguien, somos capaces de matar. No diga, yo no, será usted pastor, pero yo no. Así le dijo el Señor Pedro al Señor: estos te podrán abandonar, pero yo, la piedra, la rock, never. Y al rato ya estaba diciendo que no lo conocía. Tengamos cuidado con esas cosas. El celo, la envidia llevarían a esos hombres a planear la muerte de su Mesías, a quien no lo reconocían de esa manera. Pero déjeme decirle algo,
que todo este planeamiento que ellos tenían iba a tener éxito, porque sobre este planeamiento había la voluntad de Dios, que su hijo había de morir en esa Pascua. En otras palabras, Dios estaba en control de todo lo que sucedía en la vida de nuestro Señor Jesucristo, así como está en control en tu vida, en la tuya y en la mía también. Él está en control. No se ha salido de su control ninguna cosa. Él está en control constantemente de todo lo que nos pasa. Había un plan eterno que se tenía que cumplir. Además, Jesús nos había dicho por adelantado lo que sucedería. Note San Juan 10:18 lo que dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. En San Juan 19:10, Jesús estaba frente a Pilato, o mejor dicho, Pilato estaba frente a Jesús. Y Pilato le quería obligar a que le contestara: ¿no sabes que yo soy el gobernador y tengo autoridad para mandarte matar o crucificar? Jesús le contesta en el versículo 11: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Sin lugar a dudas, Dios era totalmente soberano en cada aspecto de lo que ocurría en la vida de su Hijo Jesús. Desde que Dios dio el protoevangelio en Génesis 3:15, Satanás trató de impedir el nacimiento de Jesús. Pero sabemos que Él falló una y otra vez, hasta que sabemos que Cristo vino a este mundo y vino a morir por nuestros pecados. O sea que ahora su hora había llegado. Había llegado el momento en que Él entregaría su vida. Y ahí estaba presente todo eso en su corazón. Cuando Jesús empezó a ministrar en la región de Judea y subió a Jerusalén, aún la gente sabía que los líderes religiosos procuraban matarle. En Juan 7:25 dice: decían entonces unos en Jerusalén: ¿no es este el que buscan para matarle? O sea que la gente ya se daba cuenta. El chisme corría por todas las regiones, sin Facebook, hermanos. Imagínense si hubiera habido Facebook en aquel tiempo. Sin embargo, el conocimiento general de que su vida corría peligro nunca amedrentó a Jesús. Jesús nunca tuvo miedo al dolor, al sufrimiento o a la muerte. Él sabía a lo que había venido y estaba bien parado en la brecha para cumplir todo el propósito. Él hablaba audazmente a los líderes religiosos, los llamó 7 veces hipócritas en Mateo capítulo 23. O sea que él hablaba con intrepidez y decía claramente lo que le iba a suceder. Eso hizo en muchas de sus preguntas. Ahora, en Juan 7:26 decía la gente: mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Y se preguntaban unos a otros: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Incluso la policía del templo, hermanos, cuando mandaron a esta policía a que arrestara a Jesús porque estaba hablando públicamente en el templo, diciéndoles que Él era el agua viva. Dice que cuando regresaron estos hombres en Juan 7:45 y 46, les preguntaron los principales sacerdotes: ¿dónde está? ¿Por qué no le trajeron? Ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Lo que Cristo decía impactaba a las multitudes, y es lo que debe también impactar a nosotros el día de hoy. La realidad era que su hora no había llegado, pero una vez que llegó su hora, Él lo supo, y esa noche de arresto, Él dijo a sus discípulos lo que le iba a suceder. En Lucas 22:22, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. De esta manera, familia, el complot diseñado contra Jesús por sus enemigos estaba en perfecta armonía con el plan de Dios desde la eternidad. Era un plan que se había hecho desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el protagonista de este complot era Caifás. Caifás. Realmente este era el sumo sacerdote en el templo. Bíblicamente, hermanos, un sumo sacerdote tenía que venir de la tribu de Leví. ¿De acuerdo usted? Aarón fue el primer sumo sacerdote. Pero como Roma estaba en control total del mundo en esos días, Roma también se metía en esta situación y ponían como sumos sacerdotes a quien ellos querían o a quien les ofrecía más dinero.
O sea que era una posición que se ha convertido en algo político, en algo realmente de dinero, también algo de financiero. Ahora, Caifás se había casado con la hija de Anás, el que había sido sumo sacerdote antes de él. O sea que por eso llevaron a Jesús en primer lugar a casa de Anás. O sea que Caifás solo era un títere de su suegro, don Anás, alias el Satanás, le puse yo. ¿Sabe por qué? Porque este hombre Anás era el que tenía los bazares en el templo, o los tianguis, como le quiera llamar usted. Él tenía ahí la venta de animales para el sacrificio en el templo. Imagínese, usted venía desde Galilea, y usted preparaba su corderito para el sacrificio, porque tenían que llevar un corderito. Nadie venía con las manos vacías al templo. Todos tenían que traer su ofrenda, su sacrificio. O sea que ellos mantenían su corderito limpio, está bien, pero cuando llegaba allí, tenía que pasar por una inspección. Pasaba por la policía de Tijuana. Y esa inspección encontraban defectos al animal que traía esta persona. Mira, está tuerto, está visco, está ciego, tiene una mancha, etcétera, etcétera. Pero no te preocupes, mi amigo, te lo compramos nosotros. Te vamos a dar $1 por él. Y te vendemos este que está limpio por $100. ¿Okay? Y nomás le daban vuelta al corderito y lo ponían en la cola para venderlo después. O sea que era un negocio el que hacían increíble. ¿Recuerda cuando Jesús limpió el templo y dijo que sería llamada casa de oración para todas las naciones, pero la habían convertido en una cueva de ladrones? Él llegó allí y les dijo claramente lo que habían hecho, lo que estaban haciendo. O sea que en los bazares de Anás se hacía todo tipo de negocio en los atrios del templo. Y es por eso que sabemos nosotros que Caifás era el yerno de él. Ahora, la historia dice que Caifás ocupó el cargo de sumo sacerdote por más de 2 décadas. Entre 20 a 25 años se calcula. O sea que tenía muy buena relación con los romanos. Debido a que hubo en el siglo siguiente, hubo 28 sumos sacerdotes. Este Caifás les caía bien a los césares. Sin embargo, cuando él fue depuesto de su posición, el año 17 después de Cristo, por el emperador Vital, el siguiente sumo sacerdote puesto por Roma solo duró 50 días. Si no les caía bien a alguien, lo movían. Ahora, Caifás era saduceo. Los saduceos eran la gente que era de la crema innata, la gente de dinero. O sea, ellos eran los que controlaban en el templo todas las cosas. Eran liberales, religiosos demasiado y materialistas. Negaban la resurrección de los muertos. No creían en el cielo y mucho menos en los ángeles. Todos los elementos sobrenaturales de las escrituras lo negaban ellos. Pero fue Caifás el que Dios usó para que diera una profecía en cuanto a Jesucristo. En San Juan 11, 49 al 53, él dijo estas palabras: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea que siendo sumo sacerdote, dice la escritura, pudo profetizar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde aquel día, dice, acordaron matarle. En otras palabras, lo que Caifás y el Sanedrín planificaban por razones malignas, Dios lo estaba encaminando para bien de toda la humanidad. ¿Recuerda usted a José cuando sus hermanos lo vendieron para Egipto? ¿Qué tragedia tan grande para este joven de tan solo 17 años posiblemente, que lo vendan para Egipto como esclavo. Pero cada vez que leemos la historia de José en Génesis capítulo 37 en adelante, leemos esta frase que dice: pero Dios estaba con José. Y José prosperó enormemente en Egipto, aunque le acusaron la esposa de Potifar de que quería acostarse con ella, etcétera, etcétera. Fue para la cárcel. De la cárcel Dios lo sacó, pues le reveló los sueños a Faraón y Faraón lo puso como segundo en mando. Cuando vienen los tiempos de hambruna, vienen sus hermanos a pedir trigo a Egipto. Imagínese usted, hermano, yo lo voy a poner a usted, lo voy a confrontar. ¿Qué hubiera hecho usted si sus hermanos le hacen lo que le hicieron a José y de repente ve venir aquellos guarachudos a usted? Y usted con aquella autoridad de ser el segundo en mando de toda la nación de Egipto. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo les hubiera hecho que hasta lloraran, ¿no? Porque, ¿qué me hicieron? Pero José
solamente los probó para ver si estaban arrepentidos de lo que le habían hecho a él. Les hizo varias pruebas y al último se reveló a ellos: yo soy José, que vendieron para Egipto. Y los hermanos nunca estuvieron tranquilos con esa. Le dijeron: a lo mejor está fingiendo. Porque cuando muere su padre Jacob, ellos le tenían miedo a José. Ahora sí va a decir José: hasta la vista, babies, ¿eh? Pero ¿qué les dijo José en Génesis 50:20? Note lo que les dijo, lo puse en mis notas. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que el hombre perverso haga en contra de nosotros para mal, Dios lo puede convertir para bien. Romanos 8:28 está en Génesis 50:20, cuando el apóstol Pablo dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que lo que el Sanedrín y todos los demás estaban planeando para mal, Dios lo había cambiado para bien, para mantener con vida o para traer salvación a cada uno de nosotros, hermanos. Ellos querían matar a Jesús para salvar a la nación de las amenazas inmediatas de una destrucción violenta a manos de los romanos. Mas Dios estaba dispuesto, o estuvo dispuesto, a sacrificar a su Hijo unigénito para salvar no solo a la nación de Israel, sino a todo el mundo entero de sus pecados. Es el propósito de Cristo morir. Primera de Juan 2:2, mire lo que dice. Hablando de Jesús: Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo Jesús vino a ser nuestra propiciación. Esta palabra significa que Jesús fue el único que satisfizo la ira de Dios. El propiciatorio era la parte que estaba sobre el arca en el lugar santísimo, en donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer por los pecados del pueblo, el día de la expiación. Y entraba el sumo sacerdote y ponía la sangre sobre el propiciatorio, y Dios quedaba satisfecho, cubriendo los pecados en aquel tiempo. Pero ahora, con la sangre de Cristo, nuestros pecados fueron borrados, fueron quitados a un lado. Él vino a ser nuestra propiciación. Con su sacrificio Dios quedó satisfecho. Nuestro sumo sacerdote Cristo entró no a un tabernáculo aquí en la tierra, entró al tabernáculo del cielo, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y Dios quedó satisfecho con el trabajo que Él hizo. ¿Cuánto nos debe gozar ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros? Ahora, es decir, quedó satisfecho con el sacrificio de Jesús en el Monte Calvario. Todo esto sucedía para que hubiera una armonía con la Pascua de los judíos. Note, ya que en esa semana se apartaban los corderos para sacrificarlos el viernes por la tarde. Y Jesús, cuando entraba en Jerusalén, entraba precisamente 4 días antes de la Pascua, donde los corderos se apartaban para el sacrificio. Cristo entraría en Jerusalén también como el Cordero de Dios, de acuerdo a San Juan 1:29. El Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Iba de la mano con la profecía de Isaías de 750 años antes, cuando dijo Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Note que en el complot contra Jesús, Mateo 26, 4 y 5, era prender a Jesús o apresar a Jesús o tomarlo preso por engaño, para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían ellos, porque para que no se haga un argüende, un problema en el pueblo, un alboroto. Hermanos, sin duda que esperaban matar a Jesús cuando hubiera menos gente en Jerusalén, después de la Pascua, ya que Jerusalén estaba abarrotado en ese tiempo de la fiesta. Lo último, escúcheme, lo último que ellos deseaban era un desorden público. Porque aunque Pilato, el gobernador, vivía en Cesarea, es interesante esta nota, se me vino a mi mente, se la voy a compartir. Cuando los
que están en contra de la Biblia decían por años y años que nunca había existido un gobernador llamado Poncio Pilato. Hace unos años se acaba de descubrir en Cesarea, ahí estuvimos nosotros, la piedra donde dice Poncio Pilatos, gobernador de Judea. O sea que la arqueología nos ayuda a descubrir cosas que la Biblia nos menciona por años. O sea que allí vivía en Cesarea de Filipo el gobernador Poncio Pilato, pero se movía hacia Jerusalén durante la fiesta. ¿Por qué? Porque quería meter orden. Porque los judíos, cuidado con ellos, de pronto armaban una pelotera. O sea que vemos eso entonces, tenían temor de eso. Pero sabemos nosotros que lo último que deseaban era un desorden público, pues corrían el riesgo de que los romanos les cerraran el templo. Una vez más podemos ver la soberanía de Dios. Ellos querían evitar un escándalo público durante la fiesta de la Pascua, pero el diseño de Dios era que Cristo debería morir en esa Pascua y de la manera pública para que todos lo vieran. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Lamentaciones 3:23 dice también: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo sucedería como él lo estaba planeando. Desde la perspectiva de los conspiradores, el tiempo de la Pascua era el peor tiempo para arrestar a Jesús. Ellos deseaban hacerlo silenciosamente. O sea que lo habían visto recibir adulación de multitudes y sabían que se arriesgaban a un disturbio. Por otro lado, la Pascua era el tiempo escogido por Dios, el tiempo más adecuado para que el Cordero de Dios muriera por los pecados del mundo. Y la conspiración a la postre ocurriría según el tiempo de Dios y no el tiempo de Anás o sus conspiradores. Segundo punto, Cristo es ungido en Betania para su sepultura. Mateo 26, del 6 al 13. Sigamos leyendo en Mateo, yo lo voy a leer, usted sígame con su vista allí. Y estando Jesús en Betania, verso 6, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué tremendo lo que hacemos para el Señor. A veces Él lo guarda para que todo el mundo se dé cuenta de lo que se ha hecho con Él, ¿no? Así que miramos entonces, hermanos, que la conspiración estaba hecha por hombres que odiaban a Jesús, que tenían celos de Él, que tenían envidia. Pero aquí tenemos una historia de una mujer que amaba a Jesús y iba a preparar su cuerpo para la sepultura. Mateo nos dice en el versículo 6 que estando Jesús en Betania, o sea que era el lugar donde él acudía constantemente cuando pasaba rumbo hacia Jerusalén. Mateo incluye aquí esta historia porque es apropiada para el tema que está bajo discusión, la conspiración. Ya que cronológicamente, mejor dicho, esta historia ocurrió 6 días antes de la Pascua. En Juan 12, 1 al 3, nos dice que ocurrió en la preparación de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Esa noche Jesús y sus discípulos fueron invitados a cenar, dice, a casa de Simón el leproso. No sabemos quién era este tipo, pero lo que sí sabemos es que ya no estaba leproso, porque un leproso no podía estar dentro de la comunidad. Lo que se considera es que esa noche fueron invitados por Simón, el ex leproso, para dar una cena de gratitud a Jesús y sus discípulos. San Juan 12, 1 y 2 nos dice que ahí se encontraban también los buenos amigos de Jesús, Lázaro, María y Marta.
Sin duda que eran amigos de este Simón el leproso, o vecinos quizás, porque ambos vivían en Betania, a unas cuantas kilómetros de Jerusalén. En San Juan 12:3 nos dice que fue María, la hermana de Marta y Lázaro, la que ungió a Cristo, y no solo su cabeza, sino también sus pies, y los enjugó con sus cabellos. En Lucas 7:36 tenemos otra historia de otra mujer, pero esta ocurrió en Galilea, en la casa de un fariseo. Ese ungimiento no fue en Betania, como los que vemos el día de hoy aquí en Betania, aquí en el Evangelio que estamos estudiando. Mire lo que dice Marcos 14:5, dice que el perfume valía 300 denarios, aproximadamente el salario de una persona en un año. Hermano, ¿ha comprado perfúmenes usted últimamente en Macy's o por ahí la tienda? ¿Ha visto lo que vale un perfume? Yo fui el otro día y ya casi me quería salir de la tienda. ¿Cómo que $300 un pomito así de? Yo estaba acostumbrado al 7 machos, ¿no? $5.99. 7 machos te van todos los olores, todos los machos se te van, ¿no? Pero que el Dolce Gabbana y que no sé qué tantas cosas ahí le meten a uno, y salí con un botezón así, dije, pues el más grande de una vez, para que me dure toda la vida, para lo que me falta, ¿no? Hasta los voy a dejar de herencia a mis hijos ese pomo. Pero este que tenía María aquí valía el salario de una persona en un año. Imagínese usted el costo que tenía además el frasco también valía. El alabastro también valía dinero. Marcos 14:3 dice que María quebró el vaso, haciendo más que todo acto de sacrificio de su adoración a Él. Al final del servicio vamos a tener aplicaciones de esto para nuestras vidas. Y los discípulos que estaban mirando todo esto se indignaron al mirar esto, este desperdicio que estaban diciendo ellos. Judas fue el que dijo que se hubiera podido vender por 300 denarios y dar a los pobres. Pero Juan 12:6, Juan nos dice que Judas dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era capitalino. No estoy diciendo de México, que era de Judea. No era chilango. Dice aquí que teniendo la bolsa era un ladrón. Sustraía del dinero de la bolsa. Ahora, piense en esto. El Señor lo puso como su tesorero a Judas. Qué manera de probar el Señor a sus discípulos, ¿no? Y Judas constantemente extraía dinero, y por eso quería más. Quería un poco de esos 300 denarios. Ahora, la Escritura dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañal. Mire, aunque los discípulos trataban de esconder ante Jesús su descontento, Él lo sabía. Y por eso les dijo: déjala, dejen a esta mujer. Para el día de mi sepultura ha guardado, ha hecho esto. Imagínense, si Él no fuera Dios, no hubiera recibido esa adoración de parte de María. Pero Él sabía quién era. Jesús dijo: a los pobres siempre los van a tener con ustedes. Ahora, ¿sabía usted que en la ley había un versículo donde Dios ordenaba cuidar de los pobres a su pueblo? Deuteronomio 15:11 lo dice: porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Entonces, cuando veamos a alguien, hermano, en necesidad, no cerremos el puño, abramos el puño. Recuerde, cuando lo cerramos, nos robamos nosotros mismos. Pero cuando lo abrimos, Dios nos puede bendecir grandemente a nosotros, porque estamos dando a una persona que nos manda el Señor que estemos atentos de ellos. El suplir a los pobres es nuestra constante obligación, y Jesús no lo estaba minimizando, sino estaba destacando su importancia. Sin embargo, en ese momento había una necesidad más grande: ungir su cuerpo para la sepultura. Su ministerio terrenal estaba llegando a su fin, y había dicho: pronto no me van a ver otra vez. María, que siempre la encontramos a los pies de Jesús en adoración, pudo comprender más que los otros, y por eso hizo este acto de adoración a su maestro. Al derramar este perfume en su cuerpo, es más que todo, se miraba una preparación para su sepultura.
Familia, de esta manera vemos una vez más la mano soberana de Dios en la dirección del desarrollo de cada acontecimiento. El gesto de amor y de adoración de María ofreció a Cristo era un acto simbólico de la preparación divinamente ordenada con miras a su muerte y sepultura. En otras palabras, era en cierto sentido una muestra del amor de Dios a quien tanto amaba a su Hijo. La número 3, para terminar el día de hoy, Judas se ofrece para entregar a Jesús. Leamos lo de Mateo capítulo 26. Está más directo, más claro lo que pasó, los versos 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Es posible que la fuerte reprensión que le hizo el Señor a Judas y a sus discípulos, de que déjala, ella está preparando mi cuerpo para mi sepultura, fue la última gota que derramó sobre un Judas que estaba decepcionado totalmente de Jesús. Recuerde, él no vino al ministerio porque deseaba ser parte del ministerio. Él vino al ministerio de Jesús porque deseaba una posición en el reino. Los judíos creían que su Mesías venía a reinar, no a morir. Y Judas anhelaba una posición en ese reino de Jesús. Pero cuando él miró que Jesús hablaba más de morir que de reinar, empezó más que todo a tener un resentimiento en contra de él. Mire, cuando en Mateo capítulo 20, 21 y 22 nos dice una historia muy importante. Cuando nosotros queremos usar nuestras palancas que tenemos, los hijos del trueno, Jacobo y Juan, usaron a su mamá para que les consiguiera posiciones en el reino de Dios. Le dijeron: ándele, jefita, aviéntese, ¿no? Así le hablaron tipo chilango a su mamá, ¿no? Pónganos allí a un lado del Jesus, ¿no? Ella vino y le dijo a Jesús, y Jesús se le acercó: ¿qué quieres? Dice: quiero que en tu reino Juanito se siente a un lado y Jacobito se siente al otro lado en tu reino. Y Jesús le dijo: no sabes lo que estás pidiendo. Y no sabía lo que estaba pidiendo, porque en la cruz había 2 ladrones, ¿no? Uno a la derecha y otro a la izquierda. No sabe lo que estás pidiendo. Ahora, ese no era el punto importante, sino cuando sigues leyendo Mateo 20 en adelante, dice que cuando los demás se dieron cuenta que se le estaban adelantando los hijos del trueno, se enojaron con ellos. ¿Por qué? Porque también querían lo mismo. Andaban buscando una posición en el reino. O sea que cosas tremendas ocurrieron en el ministerio del Señor. Por eso a mí no me sorprende, hermanos, en el ministerio, que hay hermanos que están aquí con... porque sé que es parte de nuestra humanidad, parte del ministerio también, ¿no? Y tenemos que orar al Señor cómo salir de cada situación. O sea que Judas escuchó a Jesús recalcar su sufrimiento, su muerte, entonces perdió interés por seguirlo a él. ¿Y qué hizo? Fue y ofreció ser el traidor, el que iba a entregar a su maestro. Por eso cuando él miró la libra de nardo y el alabastro sacrificados, o más bien ofrecidos a Jesús, él simplemente se enojó. Qué tremendo, dijo él. Esto se hubiera dado a los pobres, a su pobre bolsa que siempre estaba vacía, ¿no? Lucas 22:3 nos dice algo bien importante que quiero que entendamos. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. O sea que Satanás pudo actuar a través de la ambición de Judas, y aprovechándose de un corazón no regenerado, que ya para ese tiempo Judas había rechazado totalmente a Jesús. Lucas 22:3 nos dice que Satanás literalmente poseyó el corazón de Judas. ¿Y para qué? Para llevarlo a hacer la traición más vil de la historia. Es considerado Judas como el traidor más vil de toda la historia y como el actor que podría ganar todos los Grammys año con año, porque hizo muy bien su papel.
En Mateo 26:14, ya leímos, Judas pudo ir a la casa de Caifás en la hora que estaban reunidos. Posiblemente haya sido la misma hora que estaban reunidos cuando fue para allá, y les ofreció traicionar a su maestro y pidió que cuánto dinero le darían, y le ofrecieron 30 piezas de plata. Interesante. Éxodo 21:32 dice así: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. Este era el precio de un esclavo. A Judas le dieron 30 siclos de plata, el precio de un esclavo, que era mucho menor que el precio del perfume que María le ofrecía a Jesús. El Sanedrín sin duda tuvo gran placer en el hecho de que fueron asistidos en su complot por uno de los discípulos de Jesús. Ellos pudieron pensar: esto es de Dios. Porque así piensa el malvado todo el tiempo: esto es de Dios. A veces escuchamos a cantantes en la televisión por ahí cantar cochinadas y le dicen: oye, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál Dios? ¿A quién le cantas, amigo? Mateo 16:16 dice que desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Piense en esos días que Judas vivió con eso en su corazón, que iba a traicionar a Jesús, que lo iba a vender. Quizás mirando el dinero en sus manos, contándolos todas las mañanas o por las noches y buscando la oportunidad, hasta que él planeó que sería mejor cuando Jesús se encontrara solo en el huerto de Getsemaní, donde él lo traicionaría. Y vamos a mirar más adelante toda esa historia. En conclusión, desde el punto de vista terrenal, parecía que los planes de los enemigos de Jesús comenzaban a tomar una forma perfecta para lograr su objetivo. El Sanedrín sin duda estaba entusiasmado con el hecho de añadir a un conspirador del propio círculo íntimo de Jesús. Pero por otro lado, Judas debió estar complacido de haberse beneficiado tan íntimamente con su traición. Pero desde el punto de vista de los enemigos de Jesús, todo iba viento en popa. Solo había que esperar el momento en que el traicionero dijera: lo tengo, vengan por él. Nadie sino solo Jesús lo comprendió en ese momento. Pero no olvidemos que un plan superior realmente estaba obrando. Era el plan eterno del Dios soberano. Ese plan había sido establecido desde antes de la fundación del mundo. Y desde el mismo inicio del complot o conspiración, el hecho del control soberano de Dios es claramente manifestado en todas las profecías que se cumplieron de acuerdo a lo que estaba escrito. Así que la primera lección que quiero que nos llevemos a casa en esta mañana es que Dios permanece absolutamente soberano sobre todas las cosas. Desde su nacimiento del Señor hasta su muerte, todo estaba bajo el control de Dios. Y así es en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Dios siempre tiene el control. Nada que suceda en tu vida o en mi vida está fuera del control de Dios. Lo que debemos hacer es confiar en Él, es depender de Él. Es que cuando veamos el momento más difícil que hayamos vivido o que vayamos a vivir, cuando veamos que estamos contra la pared y la espada, cuando no veamos el final del túnel y que todo está oscuro en nuestras vidas, cuando viene prueba tras prueba sobre nuestras vidas, aún en ese momento, recuérdalo, Dios está en control. Él está en control. Él es soberano. Pase lo que pase. Vemos a Jesús en su peor momento en el huerto de Getsemaní. Imagínate allí, la oración que nunca recibió respuesta. Señor, oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál era la copa que Jesús no deseaba tomar ahí? ¿El sufrimiento? No, Él no tenía miedo al sufrimiento. ¿La muerte? No, Él no tenía miedo a la muerte. Él sabía que iba a resucitar. ¿Sabe cuál era la copa que no quería pasar? El momento más crítico en la cruz del Calvario fue cuando Él gritó estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ese era el momento que él no quería pasar. Cuando tus pecados y los pecados del mundo entero cayeran sobre la espalda de nuestro Señor y Dios tuviera que voltear su rostro porque no podía ver el pecado. Recuerde 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Era ese momento que él no deseaba pasar, no deseaba perder su comunión con su Padre. Por eso 3 veces repitió la oración: pasa de mí esta copa. Pero siempre terminaba su frase diciendo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así debemos ser nosotros. Segunda lección como aplicación: María siempre la encontramos a los pies de Jesús en un acto de adoración. Mateo 26:7, Juan 12:3 y Lucas 10:39. Un gran ejemplo a seguir para cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Pues aún cantamos, ¿verdad? Estar a sus pies es el lugar más alto, ¿verdad? Cantamos. ¿Sabe por qué? Porque al estar a los pies de una persona podemos mirar su rostro claramente. Y se dice claramente que cuando una persona está a los pies de Jesús, va a manifestar el olor de Jesús. Y yo te pregunto, hermano, hermana, ¿a qué hueles tú el día de hoy? Pastor, esos perfumes caros que me compré el otro día. No, ¿a qué hueles espiritualmente hablando? ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Cómo son tus palabras? ¿Cuáles son tus acciones? 3 cosas tenemos que cuidar realmente para poder oler a Cristo: actitudes, palabras y acciones. Si cuidamos esas 3 cosas, vamos caminando más o menos en el camino correcto. O sea que los sacerdotes, cuando entraban al templo continuamente, cuando salían afuera, olían a incienso. Decían: ese es un sacerdote, estuvo en el templo. Bueno, el que está en comunión con Cristo huele a Cristo. Y esta María sabía las cosas que venían sobre la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque la adoración y la revelación van de la mano. Y en su adoración recibió la revelación de la muerte de Jesús y preparó su cuerpo para la sepultura. Además, el verdadero adorador huele a la persona que adora, o es como la persona que adora. Cada vez que se menciona a María, la hermana de Lázaro, en las Escrituras, ella se encuentra a los pies de Jesús. Y voy a darte 3 cosas que ella recibió. Lucas 10:38 al 42. Jesús se encuentra en la casa de María, Marta y Lázaro. Y Marta estaba enojadísima con María. Señor, dice, ¿no te da cuidado que esta haragana me deje servir sola? Así le dijo en otras palabras más claras, ¿no? Esta perezosa, ¿no me deje servir sola? Respondiendo Jesús, no, le dice: dile pues que me ayude, que se levante de allí, que me venga a ayudar. ¿Qué está haciendo ahí sentadota nomás? A esto Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La bendición de estar escuchando su palabra. María estaba siendo bendecida, escuchando las enseñanzas del Señor. O sea que la primera bendición estaba recibiendo bendiciones del Señor. En San Juan 11:32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, había muerto su hermano Lázaro. Al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. En adoración, postrada a sus pies, llevó su dolor al Señor. Si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y aquí en Marcos 14, versículos 13:3, vino esta mujer con un vaso de alabastro, de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre la cabeza. Ella le dio al Señor en su adoración lo mejor. Entonces, hermanos, ¿por qué no imitamos a esta linda mujer llamada María? Pasemos tiempo a los pies del Señor, recibiendo de sus bendiciones al estar en su palabra. Si estamos pasando por algún dolor, alguna necesidad, a sus pies llevémosle esa necesidad, ese dolor al Señor. Y desde luego, a sus pies démosle lo mejor de nuestras vidas, nuestra adoración. Y la última y tercera aplicación: al ver Judas que había condenado a Jesús a muerte, tuvo gran remordimiento y fue y regresó el dinero que le habían dado, y después fue y se ahorcó. Hay 2 palabras
que se parecen mucho y que debemos tener cuidado los creyentes. Una es remordimiento y la otra es arrepentimiento. Judas nunca se arrepintió. Él solo sintió remordimiento por lo que había hecho y fue y terminó no pidiendo perdón, sino que por el remordimiento fue y se ahorcó. En cambio, el apóstol Pedro, que cometió otra falta que vamos a estudiar la próxima semana, de negar 3 veces al Señor, y no lo negó frente a un soldado con la espada en la mano. Hey, ¿conoces a Jesús? No, lo negó frente a una criada. Yo no conozco a ese hombre. Otra persona le dijo, ay, tú eres Galileo, hablas como ellos. No, yo no conozco a ese hombre. Y la tercera vez lo juró bajo maldición que no lo conocía. Y Lucas 22 dice que los ojos de Jesús se encontraron en ese momento. Y Pedro salió y lloró amargamente. Pero con un corazón arrepentido, sabemos que más tarde el Señor nuevamente lo pone en el ministerio. Me amas, Pedro. Me amas, Pedro. Me amas. Pastorea mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Lo pone nuevamente en el ministerio. Así que cuando fallemos, hermanos y hermanas, no sintamos solo remordimiento por la falta que hemos cometido, sino más bien sintamos arrepentimiento. Y corramos a la fuente del perdón que tenemos el día de hoy, hasta el día de hoy. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Corramos a esa fuente de perdón. No corramos de Dios, corramos hacia Dios y pidamos perdón. Y para ti, amigo, amiga, Jesús el día de hoy quiere hacerte una invitación. Esta invitación ocurrió en Capernaum, en momentos en que el pueblo de Capernaum, de Corazín, de Betsaida, estaban rechazando a Jesús, le estaban ignorando. Sin embargo, Jesús viene aquí en Mateo 11, 28 al 30, y note lo que dice el Señor con sus brazos abiertos, digo yo, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que el día de hoy, amigo, amiga, estés en el santuario, fuera del santuario, en las redes sociales, la invitación es para ti. Tú que aún no le conoces, que aún no le has entregado tu corazón, hoy es el día que se lo puedes entregar. Así que ven a Él. Ven con tus problemas, ven con tus dudas, ven con tus enfermedades, ven con tus pecados. Él se encargará de todo eso. Tienes que venir. Por eso la invitación es individual, no por grupo, sino a cada persona. Él invita y dice, ven, si estás cargado o trabajado, yo te voy a hacer descansar. Tú vas a encontrar en mí una paz que no vas a encontrar en el mundo jamás. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, dijo el apóstol Pablo. Así que Jesús no solamente ofrece una vida eterna, una vida placentera aquí en la tierra, más que todo una vida abundante. La vida eterna Él te la puede dar al momento que tú se la pidas. Y si usted me pregunta, ¿qué necesito hacer? Es creer. Todo lo que tienes que hacer es creer. Creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por cada uno de nosotros. Con la palabra creer yo siempre ilustro lo que el pecador tiene que hacer. Debes creer que Dios te ama. Te ama con un amor incondicional. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él que no se pierda, mas tenga vida eterna. Con la R tienes que reconocer que eres pecador. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos privados de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Con la primera E tienes que entender la magnitud del amor de Dios. Cuando Pablo dijo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿qué debe hacer el pecador? Pablo dice en Romanos 10:9, tienes que entregar tus pecados a Él. Pablo dijo, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. La salvación viene entonces ahí. Y con la última R, tú debes recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Pues San Juan 1:11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ves? Cambia tu destino del infierno hacia el cielo, de hijo del diablo a un hijo de Dios. Pero la decisión es tuya. Hoy es el día de salvación, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, y te lo dice también a ti el día de hoy. Hoy es el día de salvación, no mañana, porque quizás mañana no llegue para ti ni para mí. Así que hoy es el día que le entregues tu corazón a Cristo. Hazlo hoy. Así que vamos en este momento a hacer una oración, y a través de esta oración, llamada una profesión de fe, va a haber personas que le van a entregar su corazón a Cristo, si es que están aquí dispuestas, o en las redes sociales también. Así que, ¿por qué no inclinas tu rostro y cierras tus ojos, hermano, hermana? Piensa en este momento en oración en aquellos familiares que aún no conocen a Cristo. ¿Por qué no intercedes por ellos y por ellas en este momento? Para que este mensaje, o alguien más, o tú mismo o tú misma, seas la persona que lleva el mensaje de salvación. Recuerda, este mensaje de salvación es poderoso, tiene poder. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que en este momento ora porque haya carga en el corazón tuyo y el mío por aquellas personas que aún no conocen a Cristo. Y si tú, amigo, amiga, estás dentro del santuario y tú reconoces que necesitas un Salvador, y el día de hoy estás dispuesto o dispuesta a abrir tu corazón, haz conmigo esta oración. Repítela con fe, porque la fe debe estar activa. Es una profesión de fe. Así que en silencio o con voz alta, como tú quieras, repite esta oración que dice: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús, y hoy te pido perdón. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Señor Jesús, yo creo en ti, y el día de hoy te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. Gracias por perdonarme y por salvarme, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Si estás en las redes sociales, toca el enlace, llénalo, envíalo, o llámanos por teléfono, 9:30, 5 de la tarde, lunes a viernes. Deja el mensaje, si no te contestamos, con gusto nos comunicamos contigo para hacerte llegar una Biblia, y de esa manera empieces tu caminar con el Señor. Pero si estás dentro del santuario el día de hoy, hiciste la oración conmigo de fe, la profesión de fe, y pues queremos gozarnos contigo, porque dice la Escritura que hay gozo en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente. Así que si el día de hoy tú hiciste la profesión de fe, hay gozo en la presencia del Señor, y queremos gozarnos también nosotros. Por eso yo te pregunto el día de hoy: ¿recibiste a Cristo? ¿Hiciste la oración conmigo? Si levantas la mano, por favor, y dices: yo la hice, pastor, con usted, con gusto te vamos a ayudar. ¿Alguien de este lado hizo la oración de recibir a Cristo? Tenemos una persona. Que Dios le bendiga. Ok, bendiga. De este lado hay alguien que hizo la oración de Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenido. ¿Alguien más en la parte de atrás del santuario hizo alguien la oración? Yo insisto, porque es mi trabajo insistir que usted pueda tener esa comunión con el Señor, ¿no? Así que tenemos varias personas que hicieron el día de hoy profesión de fe. Bienvenidos, bienvenidas a la familia de Dios el día de hoy. Denle un fuerte aplauso al Señor. Tenemos un grupo de discipuladores que se le van a acercar a usted. Le van a pedir que la acompañen. Le queremos regalar una Biblia y dar los primeros pasos y un estudio para que usted pueda empezar a crecer, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Así que queremos ayudarle a su crecimiento. Mientras estamos recogiendo la ofrenda de misionera y el grupo de alabanza cantando, los hermanos y hermanas se le van a acercar a usted y le van a pedir que los acompañe. Vaya con ellos, no le van a hacer nada, solamente regalar una Biblia y hablar un poquito con usted. Así que si vamos a cantar el último canto, vamos a orar por la ofrenda misionera, y después el canto, y por favor, los discipuladores van acercándose a las personas para traerlas con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por las misiones. Pedimos que aquel que trajo su ofrenda para misión, que la deposite con gozo, sabiendo que el propósito es llevar el evangelio a México especialmente. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.